Bien, vamos a continuar con esta parte de problemas de introducción y sustancia pura. Y el primer problema que vamos a ver es el problema número 4, que básicamente se trata de completar la tabla. Vamos a completar la tabla porque acá ya nos están dando dos propiedades. En el inciso A nos da una presión y una entalpía. En el inciso B nos da temperatura y calidad. En el inciso C nos da temperatura y entalpía. En el inciso D nos da presión y temperatura y en el inciso E nos da presión y temperatura igual. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar las demás propiedades, porque básicamente cuando entremos a problemas, todo se basa en encontrar propiedades y también encontrar algunas cosas que nos pidan en específico. Puede ser, nos dice, encontrar el cambio de entalpía. Entonces tenemos que encontrar la entalpía en el estado 1 y también en la entalpía en el estado 2 y restarlas. Entonces, de esa manera. Muy bien, decimos solución. Datos que tenemos para cada inciso tenemos dos propiedades, ya sea presión, calidad, temperatura, entalpía o energía interna. Cualquiera de las propiedades tenemos, ¿no? Entonces, por el postulado de estado, nosotros sabemos que necesitamos tener dos propiedades, ya sea intensivas o específicas independientes, para hallar las demás propiedades. Necesitamos dos propiedades para hallar las demás. Entonces, para el primer inciso A, vamos a tablas con los datos que tenemos, que nos da el problema. Tenemos presión, que es 200 kilopascales, y también entalpía. Entonces vamos a ir a tablas. Vamos a hacer esa parte más dinámica, que vamos a ir a tablas para que puedan guiarse cómo ir a tablas, ¿no? Muy bien, tenemos aquí las tablas. Normalmente esta nos dice que es agua saturada, pero estas son las que son para mezcla saturada. Y el primer dato que tenemos es la presión. Estas como primer dato tenemos la temperatura, así que vamos a buscar a la que tenemos como primer dato presión. En este caso la presión es dato. Ahora buscamos la que tenemos, la que nos da el problema. Nos dice que es 200 kilopascales, ¿no? Eso nos dice el problema. Entonces vamos a buscar 200 kilopascales. Muy bien, acá tenemos los 200 kilopascales y los resaltamos. Muy bien, acá ya tenemos esta parte de acá. Una vez que tenemos eso, tenemos otra propiedad más, tenemos la entalpía. Ahora, para esta propiedad tenemos que considerar lo siguiente. Se observa que para una presión tenemos la entalpía y podemos ver que puede ser como líquido saturado o puede ser una mezcla H sub Fg o puede ser vapor saturado. Para nuestro caso, H sub F es 504.71, H sub Fg es 2201.6 y H sub G es 2706,3. Y si se dan cuenta, la entalpía sub G es la misma que la entalpía que nos da el problema. Justamente es 2706,3. Muy bien. Entonces el problema básicamente nos está diciendo que para una presión de 200 kilopascales, la entalpía es la entalpía que se comporta para vapor saturado. Entonces de ahí decimos que H sub G va a ser igual a H, que es decir, la entalpía. Entonces vamos una vez a las fórmulas que ya tenemos para mezcla saturada, donde veíamos que la entalpía es H sub F más calidad por H sub G menos H sub F. Acá esto va a ser 0 y esto también va a ser 0. Entonces con eso vamos a decir que H sub G va a ser igual al H solo cuando la calidad sea igual a 1, que es la definición de calidad para vapor saturado. Entonces, cuando la calidad sea 1, este H sub F menos H sub F se puede simplificar y nos va a quedar H sub G, ¿no? Si es que no lo hacemos ser también. Simplificando, tenemos que H es igual a H sub G y de ahí concluimos que sí se trata de vapor saturado. Antes de ir a tablas también podríamos hacer esto, así que también nos sirve de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya sabemos que está en esta región de mezcla saturada. Por lo tanto, si yo sé que está en esta región, mi temperatura va a ser la temperatura de saturación, que va a ser 120.21. Mi volumen específico va a ser P sub G, que va a ser esta parte de acá, de 0.88578. Mi energía interna va a ser 2529.1, si es que nos piden. Entonces, de esa manera vamos a ir hallando las demás propiedades. La primera que vamos a hallar es la temperatura. Luego vamos a hacer lo mismo para
que hemos hecho para la entalpía, podemos hacerlo también para el volumen específico, completando que la calidad es 1, acá B sub F con B sub F se va y nos va a quedar B sub G, donde B sub G es 0.886 metros cúbicos por kilogramo. Ya tenemos esto, ¿no? Y lo último que nos falta es, bueno, básicamente es eso lo que nos pide el problema, ¿no? Volvemos a las tablas, un momento, y tenemos la temperatura, el volumen específico y la calidad tenemos, que es calidad igual a 1. Eso no se olvida. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar al inciso B, ¿no? Bien, para el inciso C, El micrófono de alguien está encendido. para el inciso B ya tenemos dos propiedades. Una es la temperatura y otra es la calidad. Por ende, ya sabemos, cuando tenemos calidad, ustedes ya tienen que tener en mente que ya es mezcla saturada. No es necesario hacer nada más. O sea, ya sabemos que es mezcla saturada, porque justamente hay calidad. Si no hubiera calidad, entonces tenemos que analizar si es líquido comprimido, mezcla saturada o vapor, bueno, sobrecalentado. Pero cuando tenemos una calidad como dato, ya sabemos que es mezcla saturada. Entonces vamos a tablas, vamos a buscar la tabla de temperatura y la temperatura que nos pide en este caso es 130 grados centígrados. Entonces acá es la temperatura, bajamos 130 y lo subrayamos, ¿no? Vamos a subrayarlo, 130. ¿Ok? Lo subrayamos de acá. Los resaltamos con azul, listo. Ok, una vez que yo tengo las tablas, tengo dos propiedades, como les decía. Tengo para líquido saturado y vapor sobrecalentado. Entonces tengo que copiar todas las propiedades. Líquido saturado, líquido saturado, vapor saturado o en realidad evaporado acá. O sea, la mezcla o la resta de estas dos. Lo mismo la resta de estas dos para la entalpía y también para la entropía, ¿no? La resta y también S sub F, H sub F, U sub F. Entonces, eso es lo que tengo que copiar. Entonces, acá vemos que a B sub F es 0.01070, pero B sub G es 0.66808. Y así vamos a ir copiando dato. Entonces, cuando ya tenemos un valor de calidad, fácilmente se nota o se va a notar que se trata de una mezcla saturada. Entonces, vamos a tablas y vamos a obtener que primeramente, cuando es una mezcla saturada, como en el anterior caso, la expresión o la temperatura siempre va a ser la presión de saturación o lo contrario, siempre va a ser la temperatura de saturación si tenemos como dato presión, ¿no? Entonces, para 130, la presión va a ser siempre 270.28 kilopascales y ese es el dato que tenemos acá. Y por lo contrario, para hallar el volumen específico y la entalpía, necesitamos encontrar con las fórmulas, que nos dice que necesitamos como dato H sub F, B sub F, H sub G menos H sub F y B sub G menos B sub F, porque la calidad ya es dato. Ahora esto, no se olviden que es H sub Fg y esto es B sub Fg, pero en las tablas del Cengel que vamos a basarnos, por lo menos conmigo, siempre vamos a basarnos en las tablas del Cengel, no hay B sub G, por lo tanto solo hay H sub Fg. Entonces todos esos datos podemos obtenerlos por tablas y reemplazando vamos a encontrar los valores. Ahora vamos a verificar nada más. Ok, acá tenemos líquido saturado y vamos bajando. Para líquido saturado, H sub F es 546.38 kJ por kilogramo. Acá te dice las unidades, kilojoule por kilogramo. Ok, eso es lo que copio para H sub F, ya está. Más la calidad, que es 0.650 por H sub G. ¿Qué es H sub G? Es esta parte de acá, vapor saturado para la entalpía. H sub G, para nuestro caso, es 2720.1. Entonces H sub G es 2720.1 menos H sub F que tenemos acá, que es 546. Y si multiplican o hacen esta operación, van a obtener una entalpía de 1959.3 kJ por kilogramo. Lo mismo para el volumen específico. Vamos acá, volumen específico sub F, para nuestro caso es 0.01070. Acá está 1070 y acá también, porque acá no sirve. Y B sub G es
66 o 66.808. Y eso también copiamos acá. Y una vez hacemos la operación, van a sacar que el volumen específico es 0.435 metros cúbicos por kilogramo. Y esos son nuestros resultados para este caso, para este inciso B. Si se han dado cuenta, no es nada complicado. Y ahora yo les pediría, para ver si están ahí, que puedan hacerlo esto mismo, pero considerando H, está bien, H sub F más calidad, pero en vez de hacer esta operación, multiplíquenlo o por eso, por H sub FG, 2173.7. En vez de todo esto, multiplíquenlo por 2173.7. Sí, eso. Se han debido dar cuenta que cuando multiplican eso, va a salir el mismo resultado. Siempre sale lo mismo. Así que, ¿para qué van a hacer esta resta? Directamente H sub FG. Para el caso del volumen específico, en el Cengel no hay B sub FG, así que siempre van a tener que hacer esto, a menos que utilicen las tablas del Potter, donde sí hay B sub FG, ¿no? Para ese caso también pueden utilizar eso. Muy bien, una vez que ya tenemos el inciso B, perdón, pasemos al inciso C, que nos dice lo siguiente. Tenemos dos datos, tenemos la temperatura y también la entalpía. Ahora acá hay algo bien interesante, porque si se dan cuenta y echan un poquito de ojo a las tablas de temperatura, la temperatura máxima es de 373.95. Esa es la temperatura máxima, ¿no? Es la temperatura máxima de saturación. No importa si vayamos a la parte de presión, vamos a ver que esa misma temperatura va a ser la final, es decir, 373.95. Eso es lo final que hay en nuestras tablas para mezcla saturada en nuestro caso. Entonces, cuando tenemos una temperatura mayor a la de la mezcla saturada o la temperatura de saturación para mezcla saturada, automáticamente van a decir que es vapor sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. No es necesario hacer otro análisis. ¿Y eso por qué? Porque si vamos un poquito a los conceptos, para vapor saturado, bueno, las condiciones para vapor sobrecalentado, decíamos que las temperaturas tenían que ser superiores a la temperatura de saturación, ya sea una presión dada. Entonces nosotros, digamos, no tenemos una presión ahora, pero cualquier presión que tengamos, la temperatura siempre ser mayor. Digamos que tenemos en el mayor de los casos 22.000 kilopascales, ¿no? Y mi temperatura de saturación para esta presión es 373, pero mi temperatura acá es mucho mayor, es 400. Por ende, eso nos da un claro énfasis a que es vapor sobrecalentado. Muy bien, una vez que tenemos eso en cuenta, vamos a tablas con la temperatura y planteamos la siguiente inecuación, donde H sub F es menor o igual a H o menor o igual a H sub G. Ahora acá ya no es necesario hacer este planteamiento, porque vamos a ir a tablas, perdón, vamos a ir a tablas para temperatura, vamos a tablas, muy bien, estamos yendo a tablas, y bueno, no hay tablas, ¿no? No hay tablas para 400 grados centígrados. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, no hay tablas. Vamos a las tablas para vapor sobrecalentado. Y estas son las tablas para vapor sobrecalentado. Y aquí sí hay temperaturas mayores a 400. Por ejemplo, hay 500 grados centígrados, 600, hasta 1300, ¿no? Entonces, acá sí es necesario buscar. Entonces, para buscar de manera más sencilla, vamos a trazar una línea vamos a subrayar en realidad o resaltar las líneas que son para 400 grados centígrados, porque no tenemos presión, porque si tendríamos presión simplemente sería intersectar y encontramos las demás propiedades, ¿no? Pero no tenemos ese dato. Lo que sí tenemos dato, ahora sí, hacemos ese análisis, es que tenemos esta entalpía. Tenemos entalpía igual a 3277.0. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien, vamos acá. Para una presión de 0.01 megapascales o 10 kilopascales, tenemos una entalpía de 3280.
Luego para 0.05 megapascales, 3279, y así vamos buscando hasta encontrar uno cercano. Muy bien, acá por ejemplo tenemos 400 y tenemos 3277. Muy bien, es lo mismo. Ah, ya, entonces una vez que yo tengo en este dato, yo sé que mi presión para mi estado es 0.20 megapascales. Es lo primero que conozco. Aquí está, vamos a decir que no hay tablas para agua saturada, entonces vamos a tablas de vapor sobrecalentado y buscamos. Y para una temperatura de 400 grados centígrados y la entalpía de 3277, tenemos lo siguiente. La presión 0.20 megapascales, o en realidad si multiplican estos 0.20 por 1000, van a obtener un resultado de 200, ¿no? De 200 kilopascales. Entonces, primeramente vamos a decir que la presión es de 200 kilopascales. Y una vez que ya tengo el lugar donde está, simplemente todos los demás datos, que es volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, son datos para esto. Igual, entonces mi volumen específico es 1.54934. Entonces tenemos eso. Lo redondeamos, vamos a tener volumen específico de 1.55 metros cúbicos por kilogramo. Y con eso se acaba esto. Porque ya sé que es vapor sobrecalentado, ¿no? Es mi primer dato. Y ya tengo presión y volumen específico. Entonces, esa es una forma de hacer el análisis. Ahora, acá podemos decir que nos hemos ahorrado bastante tiempo al asumir que era vapor sobrecalentado una vez viendo solamente la temperatura, porque ya no teníamos que hacer esto, ya no era necesario, ya no era necesario buscar en las tablas de agua saturada, sino directamente ir a las tablas de vapor saturada y hacer intersecciones con las entalpías para 400 grados centígrados. Y era fácil, y era sencillo, ¿no? Y con eso acabábamos este inciso C. Muy bien, entonces continuamos para el inciso D. Para el inciso D, nuevamente Ah, vamos a sí. tablas. Muy bien, entonces para el inciso D tenemos una presión de 800 kilopascales y una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces vamos a ir a tablas nuevamente, ¿no? Vamos a tablas para presión en este caso. Podemos ir a cualquiera de los dos, pero vamos al de presión, que tenemos una de 800 kilopascales. Ok, para esta presión de acá que tenemos, o sea, vamos a resaltarlo, perdón, acá, listo. Esta es la tabla, ¿no? Tenemos para presión 800 kilopascales y la temperatura de saturación es 170.41. Muy bien, entonces ahí es la primera comparación. Por ejemplo, acá mi temperatura es 30 grados centígrados. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Yo tengo que considerar esto. Cuando mi temperatura dada, es decir, esa temperatura es mayor a la de saturación, ¿cómo se comporta? Se comporta como un vapor sobrecalentado. Pero no está funcionando eso. No está cumpliendo que mi temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Por lo contrario, está cumpliendo esta de acá, que nos dice que la temperatura que nos dan es menor a la temperatura de saturación a una presión dada. En este caso, 800 kilopascales que tenemos acá, su temperatura de saturación es 170.41 grados centígrados. Por lo tanto, es mucho mayor a la que tenemos. Entonces, de ahí, va yendo a tablas y haciendo cumplir estas dos ecuaciones para vapor saturado o para líquido comprimido, tenemos que en nuestro caso se trata de un líquido comprimido, ¿no? Espero que esto esté claro. Haciendo esa comparación, teniendo en cuenta estas condiciones que nos dan acá, hacemos eso. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que a mí no me gusta hacer con esto, con estas condiciones. O sea, se me dificulta tenerlo estas ecuaciones en mente. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, aquí vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos acá, tenemos una línea. Vamos a decir que esta parte de acá, no, esta es la de T versus B, vamos a ir a la de P versus B en este caso. Permítanme. Es este de acá, no. Ok, acá está. Ok, acá tenemos una gráfica P versus B. ¿Qué es lo que hacemos si no queremos utilizar las condiciones, tanto para líquido comprimido o como para vapor
saturado. ¿Qué hacemos? Entonces, primeramente, trazamos una recta para la presión de 800 kilopascales. Digamos hasta acá. Esta es la recta. Perfecto. Le ponemos un poquito más gruesito para que se pueda ver. Listo. A ver acá. Vamos a mejorar el grosor. Que sea de 3 puntos. Listo. Aquí está. Muy bien. A esta presión es 800 kilopascales. Acá está en punto 800 kilopascales. Y la temperatura de saturación, es decir, esta temperatura que está subiendo acá, vamos a decir, la que está yendo de esta manera, baja, de esta manera está yendo así, más o menos así es la gráfica que va a ir formándose, así va a ser la gráfica. Vamos a ver que hay una temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación, en este caso, es de 170,41 grados centígrados. Pero ¿cuál es la que tenemos nosotros? Es 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos chocar 30 grados centígrados, ¿no? En este caso, a ver, permítame, vamos a ir al de acá, perdón. A ver, ahora sí, este de acá. Ahora sí. Una vez que tenemos esto, vamos a ir al de acá. En este caso, nosotros en el eje Y tenemos la temperatura y el volumen específico, y ya tenemos la presión que nos da. Pero en este caso, tenemos las isóbaras. ¿Qué quiere decir que son isóbaras? Las isóbaras son a presiones constantes. Esta curva, vamos a decir que es la de 800 kilopascales. Y la temperatura de saturación es de 170. Es decir, hacemos chocar acá. Vamos a hacer chocar. Y tenemos 170. Vamos a volver un poquito más recto. Ok. Tenemos acá 170 vamos a decir, tenemos 170 grados centígrados. Es lo que tenemos nosotros, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a nuestro problema y tenemos 30 grados centígrados. ¿Dónde está 30 grados centígrados? Debe estar por acá. Debe estar por acá el 30 grados centígrados. O sea, más abajo incluso, ¿no? Ya digamos por acá. Por acá debe estar el 30 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, haciendo un pequeño análisis de esta curva, acá se comporta como líquido saturado. Todo mezcla saturada. Y si es mayor, vamos a decir si es mayor, vamos a copiar una más. Si es mayor acá, tenemos que es vapor sobrecalentado. En este caso es 30 grados centígrados. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos que considerar que es líquido comprimido. Ok, entonces acá lo que nos está diciendo que es líquido comprimido. Eso nos dice esta gráfica. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero hacerlo con temperaturas? Digamos, no sé, me resulta un poco más difícil para hacer con temperaturas. Entonces lo hago con presiones. ¿Cómo hacemos con presiones? Vamos nuevamente a las tablas, pero ahora la referencia tiene que ser de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es 30 grados centígrados. Es justamente esta parte de acá. La presión de saturación para 30 grados centígrados, ¿cuánto es? 4,24. Ah, muy bien. Entonces, nuevamente, esta va a ser una isoterma que está acá. Y acá mi presión de saturación va a ser esta línea, vamos a decir que hay una línea acá. Esa es mi presión de saturación para 4, bueno, vamos a decir que 5 kilopascales, porque 4,24, ¿no? Ya, digamos que 5 kilopascales. ¿Cuánto es lo que yo tengo en mi problema? Yo tengo 800 kilopascales, o sea, mi problema está mucho más aquí arriba en mi presión, ¿no? Entonces, una vez que choca con mi isoterma, ¿en dónde está? ¿En qué región se encuentra? En la región del líquido comprimido. Entonces, tanto para temperatura como para presión, haciendo ese análisis, van a encontrar la región del líquido comprimido. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la más fácil? Para mí cualquiera de las dos me parece fácil. La idea es que ustedes se puedan grabar, que cuando tenemos un análisis de presión y temperatura podemos ir a estas gráficas. Pero cuando tenemos un análisis de volumen específico, temperatura o presión entalpía, entonces ahí ya es directamente con las tablas, ¿no? Entonces, en las gráficas solo nos sirve cuando tenemos como dato presión y temperatura, nada más. Entonces, una vez que ya sabemos que es líquido comprimido,
tenemos que hacer ahora esa aproximación, porque ahora vamos a ir a ver a las tablas de líquido comprimido, que son estas de aquí abajo. Vamos a ir. Son estas, ¿no? La que dice agua líquida o líquido comprimido. Entonces, si se dan cuenta, estas tablas van de 5 megapascales, 10, 15, 20, 30, 50 y así sucesivamente. Y de hecho no tenemos para 80, o bueno, en realidad 800 kilopascales o 0.8 megapascales, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una aproximación. ¿Cómo se hace la aproximación? Con la temperatura. Nosotros vamos a agarrar la temperatura y nos vamos a ir a las tablas del líquido saturado. Vamos a las tablas, aquí está presión y aquí está temperatura. Ok, para 30 grados centígrados vamos a tomar todos los datos de líquido saturado, ¿no? A ver, permítanme. Todos estos datos, B sub F, U sub F, H sub F, como datos si es líquido comprimido. Entonces, para mis dos propiedades de 800 kilopascales y 30 grados centígrados, yo tengo los siguientes datos, que mi volumen específico es 0.00004 de volumen específico y mi entalpía es 125.74 kilojoule por kilogramo. Esos serían mis datos para 30 grados centígrados. Entonces yo tengo mi entalpía y tengo mi volumen específico. Y con eso se aclara la parte de líquido comprimido. Es decir, hacemos una aproximación, pero con la temperatura. Y ahora, si ustedes van a las tablas de presión y tratan de hacer lo mismo, que digamos es 800, van a obtener resultados muy diferentes. Y estos resultados no van a ser similares a los de líquido comprimido. Ahora vamos a hacer una aproximación más, la siguiente clase, para poder comprender más esta parte. Entonces, la forma alternativa, ya les he mostrado, es haciendo uso de las tablas, o bueno, en realidad de los gráficos T versus B o P versus B, ¿no? Cualquiera de los dos. Muy bien, entonces, hallando con estas dos tablas o con estas dos gráficas, vamos a llegar a qué es líquido comprimido. Ya lo hemos probado. Muy bien, vamos a hacer el último inciso, que es el inciso CE. Vamos a tablas con los datos que nos da. Nos da 450 kilopascales. Ok, acá estamos en presión. Vamos a 450, los rayamos todito. Vamos rayando, permítanme. Ok, tenemos esto, ¿no? Muy bien. Una vez tenemos ya 450 kilopascales, la temperatura, ¿cuánto es? 147.90. Ok, aquí hay un problema, ¿no? Porque acá la temperatura y la presión son datos que tenemos para líquido saturado, es decir, para mezcla saturada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No tenemos ningún otro dato más. Ya sé que es mezcla saturada, pero no tengo cómo hallar el volumen específico, porque no hay calidad. Tampoco sé que es líquido saturado, tampoco sé que es vapor saturado. Entonces, tenemos este caso que decíamos que cuando tenemos dos datos en mezcla saturada, que sea presión y temperatura, estas dos propiedades son dependientes. Estas dos propiedades dependen una de la otra. Entonces, son una sola propiedad. Entonces vamos a tablas y observamos que no tiene sentido. Es mezcla saturada, sí, pero en esta zona donde sucede el cambio de fase del sistema, la presión y temperatura son propiedades dependientes. Eso es lo que nos decía la teoría. Y por ende, no podemos encontrar ninguna propiedad más, porque el postulado de estado nos dice que cuando queremos encontrar cualquier otra propiedad, necesitamos dos propiedades dependientes, independientes en realidad. Pero en este caso tenemos dos propiedades dependientes. Es como si solo tuviéramos solo una propiedad. Y como solo tenemos una propiedad, no podemos hallar ninguna otra propiedad más. Y con eso diríamos que en este caso del inciso E no se puede resolver. Entonces, una vez más, llegando a la tabla final, tenemos los siguientes datos. Ya tenemos la presión, temperatura, volumen específico, entalpía y calidad para todos nuestros datos. Y para el último inciso,
vemos que como es una mezcla saturada o se comporta con una mezcla saturada, no hay no hay cómo hallar el volumen específico, ni la entalpía, ni la calidad, porque solo estas dos se comportan como una propiedad, nada más. Entonces, ese sería el primer problema y bueno, ese es el problema que nos ha dado tiempo para grabar o para estar en esta clase, ¿no? Ya es hora para que vayan también a donde el ingeniero y con esto concluiríamos la clase de hoy.